A esta hora de la mañana, ya a las 11:33 en Colombia, saludamos a nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de todas nuestras plataformas. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas. Si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Puedes ingresar a través de nuestro canal en YouTube, emisora Pan de Vida, y a través de ahí puedes ingresar a todas nuestras plataformas, o también en nuestra plataforma en YouTube, Ministerio Pan de Vida Universal. Ahí encuentras el link para entrar a todas nuestras plataformas. Bienvenidos nuestros amados oyentes. Entonces, a esta hora de la mañana tenemos un tema muy importante e interesante que tenemos que tratar hoy, como todos los temas que Dios nos regala. En base a Proverbios capítulo 22, una vida en prosperidad. Hoy estaremos hablando también y acompañados por nuestro pastor Rodolfo desde México. Ya lo conocen ustedes, ya es conocido por nuestra casa radial, pero lo vamos a presentar también. Pastor Rodolfo, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra usted allá en México? Dios le bendiga. Buenos días, amado pastor. Muy bien, gracias a Dios estamos muy bien en este hermoso día aquí en México. Ha habido unos días de lluvia y hoy está soleado, gloria a Dios, y bueno, estamos más que bendecidos y estamos listos aquí para compartir palabra de Dios, amado pastor. Qué bueno, mi querido pastor. Entonces, en varias partes del mundo parece ser se encuentra también ese problema climático. Acá también en Colombia tenemos momentos de mucha lluvia, de mucho sol. Sobre todo aquí en esta región de nosotros nos encontramos al sur de Colombia, Pasto, Nariño, es una región tradicionalmente fría, pero muchas veces también tenemos mucho calor. Una vida en prosperidad. Entonces, prosperar no es solamente ser rico o acumular bienes materiales, es saber vivir bien, disfrutar lo que se tiene, crear un entorno favorable a pesar de la adversidad. Hay personas que tienen mucho dinero, pero no tienen prosperidad. Hay personas que el dinero les sobra, abunda, pero tienen vidas vacías. Tercer de Juan, capítulo 1, versículo 1, o el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces miramos aquí cómo la palabra de Dios, Jesucristo, está interesado en que nosotros tengamos vidas de prosperidad de manera integral en todo. Primero debemos prosperar en nuestra vida espiritual para poder prosperar en nuestra vida personal, familiar y social. Es una cadena, ¿cierto? Si estoy bien con Dios, estoy bien conmigo mismo, y si estoy bien conmigo mismo, estoy bien con todos. Hay cristianos que lastimosamente, espiritualmente no son prósperos. No sé si le pasa a mi querido pastor allá en México, pero acá encontramos muchas personas que llevan 20, 30, 40 años de cristianos, pero no han prosperado espiritualmente. Como dice Pablo, todavía siguen anhelando lechecita, todavía siguen pidiendo cuidados de bebé y ya no producen todavía. Son cristianos que no evangelizan, poco les gusta orar, de vez en cuando se congregan, llevan mucho tiempo en la vida cristiana, pero no han prosperado a nivel espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de mejorar, de evolucionar, de ir cambiando, tanto en lo espiritual, tanto en lo económico, ¿por qué no? En lo familiar, muchas familias llevan muchos años ya juntos, pero esa relación no prospera, o sea, no avanza. Cuando hablamos de prosperidad y cuando la palabra nos habla de prosperidad, nos está hablando de avanzar. Como cristianos no está avanzando, como pareja no está avanzando, como padres no hemos avanzado, mi querido pastor. Amén, amén, amado pastor, así es. Y cuando se habla de prosperidad en la iglesia, obviamente muchos se han ido al extremo a hablar de dinero, pero no es solamente dinero. Yo lo enseño mucho en la iglesia que no es solamente el dinero, o sea, hablamos de paz, de gozo. Cuando Dios dice que Él nos da vida y vida en abundancia, Él no está hablando de dinero, está hablando de lo que Él nos da, el paz, la paz, el gozo. Lo que el mundo no te puede dar es lo que Cristo nos da a nosotros.
E incluso en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, dice de esta manera, esto es para los que hablaba, como lo que hablaba usted, que hay gente que tiene dinero, pero que son pobres. Y dice, porque dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces vemos que en la prosperidad es algo que encierra muchas cosas, no solamente el dinero, y muchos se enfocan mucho en el dinero, pero la realidad es que ese no es el punto. La bendición viene de arriba, dice Santiago 1:17, que todas las dádivas buenas vienen de Dios, vienen de arriba. Entonces, eso es lo que enriquece, lo que da Dios, y cuando uno aprende a vivir conforme a la voluntad de Dios, pues uno es rico, aunque tengas poco económicamente, o tal vez tu casa no es la mejor, pero tú eres feliz, tú tienes gozo, tú tienes esa felicidad en tu corazón constantemente. Entonces ese gozo solamente lo puede dar Dios. Y Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas de la vida, no solamente en una, sino que en todo seamos prósperos. Hablaba de ser un mejor padre, un mejor esposo, el tener una vida llena de gozo, eso es ser próspero, amado pastor. Exactamente. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Como nos explicaba nuestro pastor, el problema es que nosotros los seres humanos somos como el péndulo de un reloj de pared, ¿cierto? Estamos de un extremo al otro, de un extremo al otro. Cuando Pablo nos habla entonces de saber vivir bien, teniendo mucho o no teniendo nada, no nos está hablando de una vida de resignación, de mediocridad. No, nos está diciendo yo sé disfrutar cuando tengo todo y también soy agradecido con Dios cuando no lo tengo. Hay gente que tiene mucho dinero y se cansa de comer. Otra vez pollo, otra vez pavo, otra vez... y siempre se vive quejando. Nunca le va a dar gracias a Dios. Esa es una vida miserable. Tiene mucho dinero, pero no es capaz de agradecerle a Dios ni a las demás personas. No le agradece a la esposa porque le sirvió su plato de alimento. No le da gracias a sus hijos porque le hace pasar momentos agradables, ¿cierto? Una persona próspera es aquella que sabe agradecer por todo. Si tiene mucho dinero, pues agradece y pone al servicio de la sociedad, de la iglesia, ese dinero. Y si no tiene dinero, pues igual, él lo disfruta. Hay gente que llega a la iglesia, mi querido pastor, me dice, ay, vengo muy cansado, me vine a pie. Dele gracias a Dios. ¿Y por qué? Porque hay unos que quisieran tener sus piernas para venir a pie al culto y no pueden. Están en una silla de ruedas, están postrados en una cama, en una UCI. Y si usted no tuvo para el transporte, se vino a pie, gracias a Dios, tiene dos piernas que muchos le envidian, que no las tienen, mi querido pastor. Amén, definitivamente. Y uno de los principios para la prosperidad, para ser próspero, es ser agradecido precisamente. Ser agradecido con Dios, con lo mucho, lo poco que tengas, debemos ser agradecidos. Eso es algo que el cristiano debe de aprender a hacer, es ser agradecido con lo mucho o lo poco que Dios le da. Y como dice usted, solamente salir allá afuera y mirar cuánta gente está discapacitada, cuánta gente no puede caminar, algunos no pueden, no tienen brazos, no sé, muchas cosas y que les han pasado por accidentes o lo que sea, pero aún así hay gente así que es más agradecida que aquellos que lo tienen todo. Entonces todo comienza realmente con el agradecimiento, ser agradecidos, como dice el apóstol Pablo, en lo mucho, en lo poco, en la abundancia, ¿me entienden? La necesidad. Cuando tenemos debemos de ser agradecidos con Dios y ponerlo todo en las manos de Dios y al servicio de Dios sobre todo. Si tienes mucho, pues gloria a Dios, que Dios te ha dado mucho, pues ayuda en la iglesia, ayuda a los necesitados. No sé, hay muchas maneras de ser agradecido, amado pastor. Algo importante entonces que nos dice aquí en este proverbio capítulo 22, versículo 1, y es que nos aclara que la prosperidad no necesariamente entonces tiene que ver, como ya dijo nuestro pastor Rodolfo, con el dinero, las propiedades
materialidades, sino con uno, con el ser, con la persona. Lo que vale es la persona, no el dinero. Hay personas que tienen mucho dinero y uno dice, bueno, quítele el dinero a ver en qué queda, ¿cierto? Quítele ese vestido fino a ver en qué queda. El versículo 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. O sea, está diciendo, tú eres el importante, no lo que tienes. Hay personas que a veces cuando ven en el vehículo, lo que sea, dice, qué bien que se lo ve en ese carro. No, yo le digo, ese carro se ve bien conmigo. Si yo no estoy en el carro no sirve para nada. O sea, nosotros le damos valía a las cosas. Nosotros le damos valía a lo que tenemos. No lo que tenemos nos da valía a nosotros. Eso es lo que nos pretende enseñar la palabra de Dios. Eso es una vida de prosperidad. Yo soy próspero a medida de que yo le doy valor a lo que tengo. Esa casa vale por lo que yo vivo ahí. No valgo yo porque tengo casa, porque eso me convierte en pobre, lo que nos explicaba nuestro pastor. Eso me convierte en pobre. Si yo creo que para ser rico debo tener casa, entonces soy pobre, porque la riqueza está en muchas otras cosas. La felicidad, ¿de qué sirve tener una casa donde nadie quiere vivir en ella porque se vive un infierno? Donde el esposo no quiere volver a casa porque no quiere encontrarse con esa mujer que es escandalosa. La esposa no quiere que vuelva a él a casa porque igual va a llegar un ogro. Por lo tanto, lo que nos dice la palabra, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, es la buena fama que tú puedes crear, generar, que todo el dinero, que toda la plata y que todo el oro. Deberíamos preguntarnos, bueno, ¿qué dice el vecino acerca de mí? ¿Qué dice los de la tienda acerca de mí? ¿Hablan bien? ¿Dicen que soy insoportable? ¿Que aunque soy cristiano nunca saludo a nadie? ¿Qué tipo de persona soy? Eso es lo que termina enriqueciendo y prosperando la vida de una persona, mi querido pastor. Amén, amén. Hace unos días atrás yo le daba un consejo a una persona, a un muchacho, y yo le decía esto, le decía, mira, la mayoría de las personas trabajan por dinero. Le digo, tú no debes de trabajar realmente por el dinero, por quien debes realmente trabajar es en ti mismo, en ser un mejor trabajador, en cuando tú trabajas y haces algo, tienes que hacerlo con excelencia, tienes que hacerlo bien. Como dice Colosenses 3:23, que lo hagas para Dios y no para el hombre, o sea, que lo hagas bien y que la gente te conozca por ser un buen trabajador, que a donde quiera que tú vayas seas realmente un buen trabajador, que te recomienden. Le digo, y entonces por consecuencia tú vas a obtener el dinero, pero el dinero no es el punto, el dinero no es lo importante es quién eres tú, o sea, lo importante es cómo haces tú tu trabajo, para entonces después la gente te va a recomendar. Y ahí va a venir la riqueza y te va a venir la abundancia, pero es porque tú levantaste un nombre, porque entonces ya saben que tú eres bueno en lo que haces y te gusta hacer lo que haces. Pero si tú lo haces, trabajas por dinero. Simplemente yo conozco a muchos que trabajan por dinero y solamente te hacen exactamente lo que ellos dijeron que, o sea, no te hacen nada más. O sea, si te dijeron que te van a poner una ventana, solamente te ponen la ventana, por ejemplo, y no le hacen absolutamente nada más a esa ventana para asegurarla o para nada. Simplemente así la dejan porque tú les pagaste solamente por hacer eso. Y yo le decía esto a este muchacho, mira, pero si tú, por ejemplo, te dicen, pones esa ventana, pero tú lo haces bien y la dejas bien puesta, la dejas bien asegurada, ¿sabes qué? La gente va a hablar bien de ti. Vas a tener un nombre y la gente te va a recomendar, mira, este muchacho hace bien su trabajo y entonces vas a prosperar. Pero si tú lo haces por dinero, siempre vas a estar detrás del dinero y vas a quedar mal, no vas a hacer bien el trabajo. Ese es tener esa vida diligente, ¿no es cierto? Hay personas que son negligentes en todo lo que hacen. Es más, lo que dice nuestro pastor, uno lo mira, en las empresas grandes por lo general tienen psicólogos y personas especializadas en contratar personal. Va alguien a pedir trabajo, van dos personas a pedir trabajo, una de ellas va allá a suplicar, por favor, denme el puesto que lo necesito, tengo 3 hijos que mantener, tengo muchas deudas, no sé qué hacer. Y llega otro y dice, yo tengo mi carro, yo soy profesional, yo tengo una buena forma de vida, a mí me encanta trabajar en esto que ustedes están ofreciendo. ¿A cuál le dan el trabajo?
y el empleado, el que fue a buscar, sale enojado. Pero es que yo necesito, qué injusticia, porque le dieron el trabajo al otro, que parecía no necesitar el dinero. Porque la gente no contrata personal solo por lástima, como dijo nuestro pastor, es que tiene que vérsele que le gusta, que esa es su pasión, que él va a hacer bien su trabajo. El que busca trabajo por necesidad, lastimosamente, cuando ya no tenga esa necesidad, le va a bajar el ritmo al trabajo. Y eso pasa todo en lo espiritual, ¿sí? Por eso dice, si yo busco a Dios, no debo hacerlo por necesidad. Yo no sé cómo así. Sí, porque si yo busco a Dios por necesidad, cuando yo ya no tenga necesidad, ya no lo busco. Que es lo típico en muchos cristianos. Mientras está enfermo, busca a Dios. Cuando ya se sana, ya se aleja. Busca a Dios porque no tiene dinero, pero cuando ya tiene dinero, ya se aleja. Es muy típico, sobre todo acá, que uno dice, hermano, ¿por qué no lo vi en el culto? No, es que si yo no trabajo, no como. No, es que yo que voy a dejar de trabajar. Bueno, pero cuando no tenía trabajo, todos los días estaba en el templo. Pero ahora, es más, yo en las clases de liderazgo enfatizo mucho en eso. Si usted busca ser líder en la iglesia, solo por necesidad, porque tiene algo que pedirle a Dios, mejor no se meta. Porque el día en que usted ya no necesite eso, ya no va a servir de la misma manera. Ya le va a dar pereza servir. Ya no va a querer ir al servicio. ¿Cómo tener entonces una vida de prosperidad? Primero entendiendo que todos somos iguales. Versículo 2, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Esto nos permite entender que todos tenemos la oportunidad de ser ricos, de prosperar, de tener lo mismo. Lo único que necesitamos es esforzarnos, ¿cierto? Tanto el rico y el pobre, ambos los hizo Dios. Ay, no, es que ese rico, hijo del diablo. No, los ricos no son hijos del diablo. Lo que hacen con la riqueza puede ser del diablo, pero de lo contrario iría en contra de lo que nosotros siempre predicamos. Jehová es el dueño del oro y de la plata. Bueno, si es dueño del oro y de la plata, entonces la plata no es satánica. Es lo que hacemos con ella, es lo malo. Es lo que no hacemos con ella, es lo malo. Debo entender que todos somos iguales. De esa manera hace que yo no tenga envidia por el que tiene, que muchas veces le pasó hasta a David, ¿cierto? Es que siento envidia de ver cómo prosperan los inicuos, los malos, los perversos, y por eso casi resbalo, ¿cierto? Por eso casi cae. Porque a veces el cristiano, no entendiendo que Dios a todos nos da dones y talentos, se llena de rabia y se enoja con Dios mismo. ¿Cómo es posible que ese de allá perverso tiene tanto dinero? No, a los dos los hizo Dios. Pero lastimosamente, mi querido pastor, hay mucha gente que no es cristiana y sabe administrar bien, no gasta más de lo que gana. Y hay cristianos, hijos de Dios, que son muy malos administradores. Dios les da la riqueza, les da la prosperidad, pero lo gastan. Ah, total, Dios me va a dar. Ah, Dios me da. Y ahí sí se convierte lo que dice el adagio: lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, como Dios me da, entonces yo no administro. No, es que así Dios me dé, con mayor razón, debo aprender a administrar. Dios es muy enfático. Ahí miramos el ejemplo de las minas y eso, ¿cierto? Debo saber administrar, mi querido pastor. Amén, amén. Definitivamente el saber administrar es algo muy importante, y sí, como los menciona, tristemente mucha gente no sabe administrar, y por eso es que no tiene, por eso es que le falta siempre, por eso es que siempre está en esos problemas financieros, y no es porque no tenga la oportunidad, todos tenemos lo mismo exactamente. Dios nos dio exactamente 2 manos, 2 pies, o sea, todo nos dio exactamente lo mismo a todos, pero no todos lo han sabido utilizar de la manera correcta, como Dios no lo dio, pero a todos nos dio la misma oportunidad. Por eso dice que el rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. O sea, a todos nos hizo Dios, solamente que, como dice usted, hay algunos que han sabido administrar, hay algunos que han sabido hacer su riqueza. Incluso gente que no conoce a Dios sabe administrar, incluso estudia cómo invertir y todo eso, y tristemente el cristiano se conforma y no realmente el cristiano, realmente más bien la sociedad en general ha enseñado así.
no, el pobre es pobre y el rico es rico. Y entonces se creen ese cuento y así viven, ¿me entiendes? Sin esforzarse, sin hacer nada para salir adelante. Entonces, definitivamente ahora en Cristo Jesús tenemos que aprender que Dios nos ha dado dones y talentos, no solamente para el beneficio de la iglesia, sino también en la vida personal. En todo Dios nos ha dado dones para nosotros poderlos utilizar y nosotros prosperar, como dice la palabra de Dios. Amén, amén. Así es. Una segunda sugerencia, ser precavidos, evitar la insensatez, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La persona insensata ve el peligro y no lo evita. La persona insensata ve que ese negocio no es bueno y lo hace. Lo que dice nuestro pastor, qué tristeza, que el mundo muchas veces nos enseña cuando debería ser lo contrario. El mundo debería aprender de nosotros, que somos los de la sabiduría, que somos los que tenemos la gracia de Dios. Pero a veces no, toca aprender del mundo. Hombre, hay personas, como dice nuestro pastor, que no son cristianas, pero son muy organizados. Ellos saben que no deben gastar más de lo que ganan. Ellos saben que ese negocio es peligroso y no lo puede hacer. Pero a veces el cristiano es insensato, ¿cierto? Porque recordemos que esta palabra, la Biblia no se escribió tanto para los del mundo, sino para los hijos de Dios, para los de adentro. El avisado dice, ve el mal y se esconde porque es inteligente, pero hay otros que no. Le están diciendo, no te metas en ese negocio que es malo, pero lo hace, se mete. Mira que eso no es así, esa decisión tal vez todavía no es la más prudente, pero lo hace. Entonces nos está diciendo aquí, tú puedes ser próspero, claro que sí, pero no le eches la culpa al pobre ni al rico, porque los dos los hizo Dios, a los dos los hice yo. Ya no es culpa de Dios que uno prospere. Es como en las familias, mi querido pastor. Yo siempre digo algo, me da pesar cuando en los hogares siempre dice, ¿y usted de qué familia es? De la familia X. Ah, pero su hermano no tiene. No, es que él es de los pobres. O sea, tenemos hermanos ricos, hermanos pobres, y vienen todos dos de un mismo hogar, ¿cierto? Yo digo a mis hijas, siempre les digo y les inculco, tratemos de fortalecernos en familia, porque a mí no me gustaría que tengan que decir, una hija es pobre y la otra es rica. Ahora que pueden ayudarse, ayúdense. Tengan la sabiduría para poderse ayudar, para que, yo siempre manejo algo, en grupo nos ayudamos para fortalecernos individualmente. Como familia nos arropamos, nos ayudamos para que cada quien individualmente prospere. Pero eso ya depende de los hijos. Porque el papá puede tener todas esas ideas, pero si el hijo no quiere, si el hijo le sale insensato, por mucha ayuda que el papá quiera darle, siempre será pobre, mi querido pastor. Así es, amado pastor, así es. Así que ser precavido, dice que el avisado ve el mal y se esconde, y definitivamente debemos ser sabios para saber lo que hacemos, siempre tomar decisiones, pero siempre agarrados de la mano de Dios, pidiéndole a Dios, ¿será que esta oportunidad, o sea, tú me la estás dando? Yo también le he dicho a la iglesia muchas veces que muchas de las oportunidades que llegan a tu vida realmente no las está poniendo Dios, y hay una señal de que sabes si viene de Dios o no viene de Dios. Si esta oportunidad que te están ofreciendo te está quitando el tiempo de Dios, porque ahora ya no vas a poder venir a la oración, ahora ya no vas a poder estar en el servicio los domingos, y te va a apartar totalmente de Dios, definitivamente esa oportunidad no vino de Dios. Y tenemos que ser sabios para tomar decisiones y decir, sabes que esto lo único que va a hacer me va a alejar de Dios. Entonces allí es donde debemos de tomar la decisión, no lo voy a hacer, me aparta de Dios. Entonces todo aquello que te aleje de Dios definitivamente no viene de Dios. Es una señal bien grande. Si cualquier cosa, puede ser incluso personas que te están tratando de llevar hacia un lado, y si eso te va a apartar de Dios. Yo conozco gente, amado pastor, de verdad, gente que le ha ido bien en los negocios, seculares, pero se han apartado totalmente de Dios, o sea, los ha sacado feo, lejos de Dios,
Conozco gente que incluso, o sea, están ganando mucho dinero en una empresa y a mí, bueno, yo soy parte de esa empresa, pero yo solamente lo hice cuando antes de que empezara el ministerio y gracias a Dios me fue bien y hasta el día de hoy sigo generando algunos ingresos de esa plataforma, pero yo me aparté totalmente de eso porque eso me quitaba mucho tiempo, me quitaba bastante tiempo. Y yo dije, Señor, yo te quiero servir, pero yo te quiero servir 100%, estar dedicado a la obra sin necesidad de otras cosas. Pero yo he mirado como gente así en el mismo negocio son pastores y han abandonado básicamente lo que ahora predican es de productos y de negocios y de que prosperidad y todo eso, pero se han alejado de la sana doctrina, tristemente. Y conozco gente así, ¿me entiende? Que han entrado en negocios y les ha ido bien y se han apartado totalmente. Por eso es que la Biblia dice que el avisado mira el peligro y se esconde. Y debemos de ser sabios cuando tomamos ese tipo de decisiones, porque especialmente si le queremos servir a Dios, no podemos servirle a Dios y a las riquezas. Tenemos que, Dios nos va a prosperar y debemos ser agradecidos con lo que Dios nos da y si Dios quiere prosperarte, Dios te va a prosperar y punto. Pero, y qué tal si te hace mal esa prosperidad. Yo le digo por testimonio propio, cuando yo me convertí a Cristo, viviendo en los Estados Unidos, viajé a México a estudiar. Cuando terminé mis estudios, yo empecé mi propio negocio y no me estaba yendo bien. Y yo le decía a Dios, ¿por qué? Si ahora que ya no me estoy drogando, ya no estoy tomando alcohol, ya no soy mujeriego, ya no soy nada de eso de lo que yo era antes, ¿por qué ahora no me prosperas? Y yo le reclamaba a Dios, yo llegué a decirle, Señor, pero ¿qué pasa? O sea, ayúdame, prospérame, decía yo, pero económicamente hablaba yo. Y Dios un día me habló bien claro, pastor, me dijo, si yo te prospero, tú te pierdes, así me dijo. Desde ese día le dejé de pedir prosperidad económica a Dios y yo le dije, amén, Señor, yo seré agradecido con lo que tú me des. Así que hoy día soy próspero en muchas áreas de mi vida, incluso en lo económico, pero tenemos que esperar al tiempo de Dios, amado pastor. Así es. Entonces hoy podríamos decir en las redes, son tips que nos ayudan a tener esa prosperidad, porque Dios podría prosperarnos y como dijo nuestro pastor, hacernos ricos, de solo mover los dedos, pero Dios nos lleva por procesos. Ahora que hablaba mi pastor, me acuerdo de un meme por ahí que miraba, a veces nosotros somos insensatos y aunque le pedimos pruebas a Dios que nos muestre, nos hacemos los sordos y los ciegos. En ese meme estaba un muchacho donde le decía, Dios mío, me voy a casar con esa mujer hermosa que yo la estoy mirando, yo quiero casarme con ella. Si tú no quieres que yo me case con ella, mándame una señal. Y estaba en un día muy asoleado. Dice, mándame una señal. Y ¡blum! Cae un relámpago al lado de él. Y él, ay Señor, qué pena, no te escuché. Ese relámpago no me dejó escuchar. Entonces, nosotros acomodamos las señales de Dios y no queremos escuchar. Otra sugerencia, siendo justos y sobre todo no hacernos deudas innecesarias. O sea, Dios nos habla, pero no solamente de esa espiritualidad donde yo ya no tengo nada que hacer, porque Dios nos hizo seres inteligentes, con sabiduría, y no robots. Pero en el versículo 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres. Ahí hay un problema, como dijo nuestro pastor. ¿Por qué no te hago rico todavía? Porque yo conozco tu corazón y yo sé que vas a humillar a los demás, incluyendo a tu esposa, a tus hijos. Y el que toma prestado es siervo del que presta. El que vive haciéndose deudas va a terminar siéndose esclavo de las deudas. Hay muchos cristianos, inclusive, que, ya dijimos, en su mala administración, cree que la solución a su problema es si hace un crédito, pide 200 pesos y después ya no tiene cómo pagarlos, entonces pide 300, devuelve los 200 y dice, con estos 100 me sirve para irme a pasear. Ya no tiene para devolver los 300, pide 400, devuelve los 300 y así se la pasa la vida entera hasta que llega un día donde ya no tiene cómo pagar. Es necesario que si nosotros somos bendecidos, Dios nos está dando todo lo necesario. Bueno, calculemos bien los gastos, dice la palabra, ¿cierto? ¿Quién de vosotros
que quiera edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos. Debo saber administrar ese presupuesto que Dios me da, pero muchas veces no, nos hacemos deudas innecesarias. Dios no está en contra de la deuda cuando es una inversión. Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo casa y se me presenta la oportunidad de comprarla a crédito en el banco. Bueno, si usted tiene la capacidad de pago, es una buena forma para hacerlo. Pero hay personas que se hacen deudas por cosas que no necesitan y que no tienen la capacidad de pago, y eso los lleva a la quiebra y después le echan la culpa a Dios, mi querido pastor. Así es, y muchas personas tristemente llegan a la iglesia y quieren que Dios les arregle la situación, que Dios arregle sus problemas financieros, cuando no fue Dios quien le hizo sus problemas, fueron sus malas decisiones. Y yo lo predico mucho esto de que hay cosas que no son necesarias realmente en la familia, en la casa. A veces me ha tocado llegar a lugares donde no se puede ni caminar de tanto juguete que hay dentro de una casa por un niño solamente. Entonces yo digo, ¿realmente esto es necesario? O sea, ¿realmente este niño necesita todo esto? Y la verdad es que no, la verdad es que es la vanidad, es el orgullo de las personas que, no, yo quiero que mi hijo tenga esto y porque el vecinito ya se compró aquel juguete, pues ahora mi hijo también lo tiene que tener. Y lo único que estamos creando son hijos malagradecidos que al rato cuando crecen, entonces como ve que el vecino tiene algo que él no tiene, entonces va y se lo roba. Y ahí lo único que estás creando realmente es una mentalidad de pobreza, en lugar de crear una mentalidad de empresario, de una mentalidad diferente. Entonces, definitivamente, por eso es que hay muchos que terminan endeudados y me ha tocado a mí personalmente querer ayudar a ese tipo de personas y como dice usted, ¿cuánto es lo que debes? O sea, ¿por qué te están presionando tanto? O sea, ¿por qué te están amenazando? No, es que debo tanto y mira, te voy a ayudar con tanto para que puedas salir con la deuda esa. Y después me entero con que ya no debían 40,000 pesos, ahora ya deben 80. Entonces yo digo, no, esto no se les puede ayudar porque les ayudas y ya lo único que hacen, en lugar de pagar, van y se compran unos zapatos de marca, traen ropa nueva y entonces realmente no son personas que se les puede ayudar de esa manera. Lo que ellos necesitan realmente es cambiar la mentalidad de pobreza a una mentalidad, bueno, si están en Cristo realmente, pues obviamente Cristo transforma tu mente, tu corazón. Dios hace un cambio radical en tu vida cuando realmente le abres tu corazón. Yo fui de esas personas también que le leía a mucha gente y todo eso, pero cuando Cristo vino a mi vida, Cristo transformó mi vida, empecé a mirar que eso no estaba bien, entonces empecé a administrar lo que Dios me estaba dando, empecé a administrarlo, y aún en Cristo, amado hermano, mire, cuando yo no conocía a Cristo, yo ganaba mucho dinero, porque yo tenía mi trabajo secular, pero también tenía mi banda allá en Estados Unidos, y yo ganaba bastante dinero en la banda, y nunca tenía yo dinero, yo estaba endeudado todavía, aparte de todo eso. Cuando yo llegué a los caminos de Cristo, empecé a pagar todo lo que yo debía y sabe que en poquito tiempo Dios me prosperó. Yo pude hacer muchas cosas. En 5 años solamente en Cristo Jesús trabajando, yo pude comprar mi terreno en México, hacerme una casa aquí en México para mi familia. O sea, se puede, sí se puede, pero tenemos que dejar atrás la mentalidad vieja. Por eso en Romanos 12 dice que debemos de transformar nuestra mente. Cuando una persona transforma su mente, entonces todo cambia. Pero mientras la mentalidad sea de pobreza, y podemos recordar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, fueron esclavos, pero cuando ellos lograron su libertad, ellos seguían teniendo la mentalidad de esclavo, le seguían reclamando a Moisés que porque ellos no tenían carne, que porque ellos no tenían esto de comer, y siempre estaban reclamándole, ¿por qué? Porque se habían acostumbrado a estar así, a vivir una vida de esclavitud en Egipto. Y básicamente muchas veces el cristiano llega así a los pies de Cristo, tiene una mentalidad de pobreza, una mentalidad de deuda y todo esto, y quiere seguir viviendo en Cristo, pero con esa mentalidad. Por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos de transformar nuestra mente. ¿Para qué? Para que cuando nuestra mente sea transformada, entonces nosotros podamos hacer cambios en nuestras vidas y así poder tener la prosperidad de la paz, del gozo,
especialmente en la paz de que nadie te ande persiguiendo por deudas, amado pastor. Eso es lo que dice Jesucristo siempre en su palabra, ¿cierto? Es que la cuestión está en nosotros. Ahora hay otros que se van al otro extremo y entonces, claro, ya vamos a predicar entonces positivismo. No, no, es que Jesucristo también quiere renovar nuestra manera de pensar, como se explica con el pueblo de Israel. Fue necesario que toda esa generación de esclavos se acabara. Era necesario que toda esa generación de personas que ya eran libres, pero que su mente todavía ha sido esclava, era difícil. Ahora ellos tenían que gobernar su propia nación. Pero ¿cómo podían gobernar su propia nación? Un poco de personas esclavas que no sabían cómo administrar. Y eso mismo pasa con nosotros. Señor, ¿por qué no me das tanto dinero? Porque no lo sabes administrar. Primero debes saberlo administrar. De lo contrario, siempre lo va a robar. Yo siempre digo con los papitos que tienen dinero y tienen su empresa. Bueno, más que preocuparme por dejarle una jugosa herencia a mis hijos, debo preocuparme por entrenarlos. Porque de lo contrario, el día en que esa persona se muera, junto con él se muere la empresa. Porque tanto los hijos como la esposa no saben manejar esa empresa. Y de hecho se ha conocido, aquí en Pasto conozco muchas personas que los viejitos montaron empresa, cuando ellos se murieron, esa herencia la acabaron los hijos. Centros comerciales, edificios enteros, los acabaron, porque ellos no sabían administrar. Ellos solo, papi y mami, los acostumbraron a darle cuando ellos estiraban la mano. Dios no hace eso, por eso Él nos lleva en esos procesos. Él quiere que seamos prósperos, pero Él nos enseña cómo lograr esa prosperidad, como dijo nuestro pastor, sin soltarnos de la mano de Jesucristo. Porque nosotros somos como en la sociedad, mi querido pastor. Los hijos que han sido mal educados, ellos que dicen, yo espero ser mayor de edad para que ya no me moleste, para que ya no me digan nada. Y eso mismo somos los cristianos. Yo ya espero tener riquezas para no estar mendigando y así ya no voy a la iglesia. Se hace próspero, se hace rico y abandona a Dios. Ahí empieza el problema. Debemos entender entonces que lo que nosotros sembramos es lo que cosecharemos. Versículo 8, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebra. O sea, lo que sembremos, ¿qué es lo que estoy sembrando? Como dice nuestro pastor, hombre, pues yo tengo que pensar también en un futuro. Es cierto que tengo fe, es cierto que estoy tomado de la mano de Jesucristo, pero también debo ser precavido. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy ahorrando? Es que hay gente que lo gasta totalmente. Es que no me alcanza para ahorrar, es que uno no ahorra de lo que le sobra, porque a nadie le sobra nada. El que se gana 10 millones de pesos mensuales, eso es lo que él necesita para vivir, por lo tanto no le va a sobrar nada. El que se gana tan solo un salario mínimo, eso es lo que él necesita, por lo tanto no le va a sobrar nada. Es de lo que economizamos. ¿Qué es lo que yo economizo? De esas cosas que compre que no son necesarias. Yo siempre digo, bueno, si usted necesita para trabajar un carro un par de zapatos de 10 millones de pesos, bueno, cómprelo si es que los necesita. Pero si solo es por lujo, ¿para qué compra eso? Y sobre todo teniendo otras necesidades. Si no las tuviera, pues bueno, vaya y venga. Pero teniendo otras necesidades, no hemos aprendido a priorizar. Hay cosas prioritarias en nuestra vida. Por lo tanto, debo entender que lo que yo siembro es lo que yo cosecho. Si yo siembro desorden, pues mi vida será un desorden. Si yo siembro inconformismo, quejas, eso es lo que voy a recibir. El agradecimiento produce algo maravilloso en nosotros, en nuestra mente. Cuando yo soy agradecido por algo, significa que estoy satisfecho. Y por lo tanto, en mi cuerpo empieza a segregar cosas que me hacen sentir bien. No solamente es a nivel espiritual, también es a nivel orgánico. Si yo soy agradecido, mi cuerpo lo entiende como que yo estoy bien y por eso empiezo a vivir bien, mi querido pastor. Amén, amén, definitivamente. El mundo le llama karma, pero la palabra de Dios le llama siembra y cosecha. Y todo lo que sembramos, eso cosechamos. Especialmente cuando ahora somos padres, o en mi caso yo soy padre de tres niños, y yo les tengo que enseñar, o sea, como cristianos les tenemos que enseñar, oh, ok, les tenemos que enseñar a hacer las cosas bien desde pequeños. Les tenemos que enseñar a que toda siembra tiene una cosecha
y tenemos que enseñarles a administrar bien lo que ellos tienen y a ser agradecidos, sobre todo ser agradecidos, porque le decía yo acerca de un niño que se le da todo. Se escucha música, ok. Un niño que se le da todo, pues él no aprende, no sabe cómo agradecer, porque lo único que lo enseñan es a ser engreído, a pedir y a pedir y a pedir. Pero cuando uno le enseña a los niños a cómo ganarse la vida desde pequeños y que todo tiene un precio, o sea, que toda siembra tiene una cosecha, ellos lo aprenden y desde allí lo van a empezar a poner en práctica. Así que como padres nosotros tenemos ese trabajo de enseñarle a nuestros hijos desde pequeños que todo tiene un valor y que toda siembra tiene una cosecha. Así que es nuestro trabajo, amados hermanos, de poderles enseñar a nuestros hijos esos valores, esos principios, para que cuando ellos crezcan no sean personas que anden pidiendo prestado, personas que anden pidiendo créditos cuando no lo necesitan. Amado pastor. Entonces es una forma de vida. Jesucristo lo que nos quiere enseñar es una forma de vida, ¿cierto? Que Dios nos hace milagros, sí. Que Dios hace cosas sobrenaturales en nosotros, sí. Pero como Él no quiere personas inútiles, Él nos muestra cómo hacerlo también. Y por eso en este programa dice, bueno, quieres ser próspero, hay algunos pasos que tienes que seguir. Yo puedo darte el dinero de una, pero eso no te convierte en próspero. Simplemente en alguien que tiene dinero, pero nada más. En alguna ocasión a alguien en la televisión le preguntaban, ¿y usted por qué es tan feliz? ¿Usted qué necesita? Dijo, no, es que yo necesito muy poco para ser feliz. Yo no necesito mucho. A mí no me hace feliz un carro último modelo con el que yo pueda comprar, con eso soy feliz. O sea, ¿qué es lo que te hace feliz? Saludamos a nuestros oyentes que además de estar en nuestras plataformas de estudio, recuerda a todos nuestros oyentes son aquellos que están en nuestras plataformas de estudio o en nuestra plataforma de la emisora, pero también hay algunos que en este momento nos están escuchando desde YouTube, que no me reporta las personas desde qué lugares están ahí. La plataforma en este momento me informa, hay muchos oyentes desde México, donde está nuestro querido pastor, de ciudades en Colombia, también en Argentina, San Pedro, Argentina, Brasil, Venezuela y muchos otros lugares del mundo. E igualmente estoy aquí en la plataforma de YouTube, donde también hay algunos que nos están escuchando a través de este medio. Como dice nuestro pastor, entonces, depende de la forma de pensar que nosotros tengamos. Por eso Jesucristo lo primero que hace es cambiar nuestra manera de pensar, manejar nuestras emociones. De acuerdo a nuestras posibilidades, debemos ayudar a quienes necesitan. En el versículo 9 nos dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Hay personas que cuando ya tienen dinero no ayudan a nadie, ni a su familia, ni a nadie. Debemos empezar por la familia, debemos ayudar a todo el mundo, sí, pero también debemos hacerlo por nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. En alguna ocasión, no sé si mi pastor era que también lo decía, la esposa no trabaja, se queda en casa, el esposo es el que gana su salario. Debo ayudar, eso es una forma de ayudar, no necesariamente al que se está muriendo del hambre, no. Pues si tu esposa se preocupa por cuidar tu casa, es la que está al cuidado de los niños, ¿por qué no darle una mesada para que ella no esté mendigándome al esposo, que le dé hasta para las cosas más íntimas? No, démosle su mesadita a los que tienen esa posibilidad de hacerlo, pero eso a medida de lo que se pueda, porque muchas veces lo que el esposo gana es justo lo que se necesita en la casa, entonces no tiene para hacerlo eso, pero si lo tiene, eso es una forma de ayuda. Uno de nuestros oyentes dice, muy lindo programa de gran bendición. Gracias a ustedes también, nuestros amados oyentes que nos sintonizan. A medida de las posibilidades, entonces ayudemos. Y cuando hablamos de indigente, bueno, la persona que en verdad necesita, pero es que, como ya dijo nuestro pastor, no necesariamente la otra persona va a necesitar del dinero. No, tal vez ese hijo no necesita de tu billetera, él lo que necesita es de un abrazo del papá.
un beso, una caricia, una palabra de afecto, de estímulo, una palabra que le diga tú puedes, no importa, te caíste, pero te puedes levantar, no importa, tal vez las cosas no te salieron como esperabas, pero puedes levantar. La prosperidad y el éxito no solo tienen que ver con triunfos, sino también con asimilar las caídas y las derrotas. El hijo necesita de eso, la esposa necesita de un tranquila, todo va a pasar. El esposo también, cuando llega cansado. Eso también es ser generoso, pero a veces creemos que solamente dinero. No, generoso con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, mi querido pastor. Amén. Hay muchas maneras de ser de bendición para los demás. No solamente en lo económico, sino también, como decía, en lo espiritual especialmente. Hay personas que no necesitan dinero, lo que necesitan es un abrazo, necesitan escuchar una palabra de bendición, una palabra de ánimo. Y Dios nos ha dado, por eso la palabra de Dios dice que por gracia recibimos y de gracia debemos de dar, porque debemos de ser misericordiosos para con aquellos que lo necesitan. Obviamente hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha gente que la está pasando mal y si podemos ser de bendición para ellos, pues es lo que Dios nos manda hacer, llevarles algo de comer, algo de comida, pero bien entre ellos hay mucha gente que realmente está allí porque simplemente no quiere trabajar y lo vemos mucho aquí en México, conocemos personas que llegaron aquí a México y como les fue cuando estaban pidiendo dinero en la calle porque los veían que son extranjeros, pues ya se quedaron así, ahí están y siguen pidiendo, llevan a sus niños y los ponen ahí en la calle y están pidiendo. La realidad es que ya lo miraron una forma de vida, un estilo de vida para no trabajar realmente. Entonces debemos de ser sabios también, obviamente, en dar y a quién le damos, a quién le ayudamos, obviamente tenemos que ser sabios en eso. Y sí, definitivamente lo que más necesita el mundo es una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de Cristo te ama. Eso es lo que más necesita y debemos ser misericordiosos y debemos darle al necesitado, al que necesita esa palabra, amado pastor. Una sexta sugerencia, no te juntes con personas conflictivas. Dios no hace excepción de personas, pero eso tampoco quiere decir que yo tenga que juntarme con todo tipo de personas. Yo le puedo ayudar, yo puedo estar sin mezclar, ¿cierto? Versículo 10, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la... ¿Quieres cesar el pleito? ¿Quieres vivir en paz? No te juntes tanto con el conflictivo, y más que no juntarme con el conflictivo es no hagas lo que él hace. Y eso no solamente pasa afuera, en la misma casa. Bueno, si tu esposa está como de mal genio, alguna cosa le pasó, pues aléjate en ese sentido, no te alejes de ella. Pero bueno, pero no sigas con la contienda, no sigas con el pleito, porque se va a engrandecer y va a ser peor. En ese momento mejor haz otra cosa. Aléjate. Eso no quiere decir que seamos cobardes, eso no quiere decir que seas menos hombre, menos mujer. Bueno, si está enojado, está enojada, algo le habrá pasado. Esperemos que se le pase el enojo y ahora hablamos, ¿cierto? Muchas veces nosotros insistimos y terminamos agrandando el pleito. Eso hace parte también de la sabiduría. Echa fuera al escarnecedor. Bueno, pero más que entonces echar afuera a esa persona como tal, en la sociedad puede ser posible, ¿cierto? Hay personas que son muy conflictivas, entonces como de lejitos, sí, saludo, eso, pero no me meto mucho con ellos, porque total, algún momento voy a salir salpicado. Pero si eso ya lo trasladamos a nuestra casa, y de pronto, bueno, la esposa, el esposo, el hijo, está como en su mal momento, como decimos acá, se levantó con el pie izquierdo, entonces, bueno, no sigamos atacando, y eso hace parte de buscar esa paz de nosotros y de nuestros familiares, querido pastor. Amén. Ahí es donde viene la paz, cuando nosotros sabemos parar esas cosas y especialmente cuando dice que echemos fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Muchas veces a los pastores tristemente somos criticados por eso, porque ya miramos que una persona es conflictiva y por más que se le habló y se le habló,
Finalmente le tenemos que decir, sabe que busque un lugar donde se amolden a usted, porque aquí obviamente no. Y a veces la gente lo mira mal, pero es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que eches fuera al escarnecedor, aquel que ya le hablaste y le hablaste una vez, dos veces, tres veces, y no entendió y sigue siendo con lo mismo. Entonces, ¿sabes qué? Toma tu lugar a un lado. Y como cristianos, obviamente, debemos de escoger con quién estamos, o sea, con quién queremos estar, con aquel que constantemente está hablando cosas negativas, o quiere estar con aquel que te edifica, con aquel que te dice, oye, qué bien te ves, oye, sigue echando ganas, vas bien, con aquel que te anima a seguir en las cosas de Dios, o aquel que te desanima. Entonces, si hay una persona que te está desanimando, por eso dice, echa fuera el escarnecedor. Oye, si solamente te trae puras cosas negativas, ¿sabes qué? Mejor aquí le cortamos, sigue tu camino, yo sigo el mío. Pero definitivamente mañana voy a predicar un punto acerca de esto, que habla de eso, acerca de cómo escoger a la persona que te edifica, que te exhorta, que te anima a seguir adelante. Esa persona vale oro, esa persona que cuando tú estás caído te dice, no, sigue adelante, mi hermano, sigue adelante, tú puedes. Esa persona vale mucho y tienes que valorarla, pero hay personas que en lugar de decir, mira, vente, vamos a la iglesia, y dicen, no, ya mejor no vamos, hasta se anima para que no vayas. Entonces, no, por eso dice que como fuera el escarnecedor, aquel que solamente trae contienda, aquel que solamente quiere problemas. Así que debemos de aprender también ese principio, amado pastor. Y la palabra es clara, ¿cierto? En el versículo 4 nos dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, ¿sí? No te metas con él, no te juntes, porque lastimosamente se cumple lo que dice también el adagio popular. Dime con quién andas, te diré quién eres, el que anda con lobos aullar aprende. Bueno, y ese tipo de cosas y refranes tienen algo de verdad, ¿cierto? Tanto yo andar con esa persona que voy a ser igual. Tanto voy a estar con ese conflictivo, que va a ser igual. Como aclaró nuestro pastor, yo siempre digo en la congregación, todos somos cristianos y todos los que estamos aquí somos santos, pero muchas veces también hay hermanitos que les gusta el chisme, y lo decía Pablo, les gusta la contienda. Bueno, aprendamos del que me enseña a orar, a estar en la presencia de Dios, no del que todo llega a criticar. Alguna hermanita por ahí, que a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Bueno, si no le parece lo que predicamos, si no le parece lo de la Biblia, si no le gusta el estudio bíblico, bueno, ¿qué hace con nosotros, con nuestro pastor? Vaya, busca un lugar donde se sienta cómodo, y entonces ahí pasa a ser el pastor malo. Y no me vino a ver y no me ruega que vaya. No, es que no estamos para rogarle a nadie. Ni Jesucristo mismo le rogaba a nadie, ¿cierto? Si no está de acuerdo, busque donde pueda estar de acuerdo, porque así no frena ni se frena. Una persona así no va a avanzar. Lo mismo pasa en la casa, en el lugar, lo que dice nuestro pastor, estoy buscando esposa, esposo. Bueno, no te metas con gente insensata, no te metas con personas que están muy lejos de lo que tú quieres, porque no te van a ayudar. Recordemos que el esposo y la esposa son la ayuda idónea que me va a ayudar en este largo camino del matrimonio, porque es, digo yo, un largo camino, porque nada más ni nada menos es hasta que la muerte nos separe. Entonces es uno de los proyectos más largos en la vida de un ser humano, hasta que la muerte nos separe. Entonces debo buscar una persona que me ayude en el camino, que me ayude a llevar la maleta, que yo le ayude a ella, que los dos podamos avanzar, que tengamos no los mismos pensamientos, pero al menos que lo que nos proponemos como pareja lo podamos conseguir juntos. Pero si no le gusta nada de lo que hace ella, nada de lo que él hace, pues esa relación no tiene futuro. Pero si no te juntes, no te acompañes con el hombre de enojo, porque pues va a terminar llevándote a ese extremo que van a terminar odiándose. Una séptima sugerencia, corrige al niño para que se aleje de la necedad, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es que va ligada el muchacho por estar en el colegio, en la calle, en la sociedad, en el jardín. Se va pegando ese tipo de cosas y entonces se va haciendo necio. Dice pues la corrección, en este caso dice la vara, el llamado de atención, el decirle que eso no es lo correcto, va a hacer que la necedad se aleje de su corazón. Pero como hoy en día, lastimosamente, en la mayoría de la sociedad del mundo,
La corrección es lo que brilla por su ausencia. Ya no hay disciplina, ya los padres son los que tienen que hacer lo que el niño diga, porque de lo contrario hay un problema. Entonces ya no se está corrigiendo y por eso vemos cada día más una sociedad de gente necia, una sociedad intolerante, una sociedad que solo vive en conflicto, porque usted ya no le puede pitar a alguien que se quedó parado en la mitad de la vía con su vehículo, porque él va, le saca arma y le dice, ¿qué pasó? Ya es intolerancia. ¿Por qué? Porque ya no hay corrección, mi querido pastor. Así es, tristemente. Aquí en México nos acaban de pasar una ley en donde ya ningún niño va a ser reprobado, todos van a pasar de año, independientemente si aprendieron o no aprendieron, que por la igualdad de, bueno, ellos han sacado tantas cosas que realmente no tienen sentido. Entonces hoy día incluso ni los maestros pueden decir nada absolutamente, porque ahora los que tienen la autoridad son los niños. Imagínense qué tipo de generación estamos creando. O sea, realmente va todo chueco, va a encontrar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la vara corrige al niño. Entonces ya no se puede hacer eso. Yo viví en Estados Unidos y realmente allá nadie hace cuenta que hace eso. Muy pocas personas que corrigen a sus hijos, los dejan vivir así a como ellos quieren, como ellos piensan que está bien los niños, y no, eso obviamente va en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque aquí dice, más la vara de la corrección la alejará de él. Y tristemente mucha gente deja que sus hijos vivan como ellos quieren y después se quejan que por qué la niña salió embarazada a tan corta edad, por qué el niño anda de ladrón a tan corta edad, ¿por qué? Porque ellos dejaron que esto pasara. Entonces, como hijos de Dios, nosotros no podemos seguir las leyes del mundo, tenemos que seguir la ley de Dios, lo que dice su palabra. Debe de haber corrección, debe de haber disciplina. Obviamente, todo tiene sus límites. Cuando hablamos de disciplina, no hablamos de maltrato físico. Cuando hablamos de corrección, tampoco hablamos de maltrato físico. Pero hay muchas maneras de cómo enseñarle a nuestros hijos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero como hijos de Dios, nosotros debemos de seguir la palabra de Dios, no la palabra de los de allá afuera. No porque dicen que aunque mi hijo no estudie, aún así va a pasar de año, y independientemente si aprendió o no aprendió, por eso yo voy a dejar que él haga lo que él quiera. No, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ayudarles para que ellos sean prósperos también, ellos en la sabiduría, en conocimiento, en todo lo que ellos tienen que saber, porque si los dejamos hacia la deriva, pues ellos van a ser unos inútiles cuando ellos crezcan, y quien va a pagar el precio son ellos, no, y nosotros también, obviamente, y la sociedad, obviamente. Así que si queremos tener una sociedad más buena, debemos empezar por la casa, debemos de empezar a corregir lo que no está bien en nuestros hijos, obviamente con amor y con cuidado. Esto sucede entonces cuando solamente se buscan logros, ¿cierto? Por eso dice, el fin justifica los medios, porque como el único fin es tener un título de universidad, un título de bachiller, entonces no importa los medios, no importa si es bajo presiones del Estado, no importa si es bajo presiones de la gente normal que va y presiona a los profesores. Lastimosamente eso es lo que se mira cada vez. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? No importa cómo sea, pero lo voy a conseguir. No, Dios nos está hablando de procesos. De lo contrario, pues sería fácil también decirle Dios a su milagro, dame riqueza. Sí, Dios la da, pero en procesos. Hemos mirado aquí varios procesos, entonces, a través de los cuales Dios nos quiere dar esa verdadera prosperidad. No prosperidad confundida con riqueza, no prosperidad confundida con acumulación de cosas materiales. Y algo importante, y que a veces nosotros, creo que en todo el mundo, mi querido pastor, no sé si también usted habrá caído en esto. La última sugerencia, no sirvas de fiador por los demás. ¿Cuántos problemas tenemos por no aprender a decir no? Mi hermano, qué pena, pero yo no puedo servir de fiador. Versículo 26, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiador de deudas. ¿Cuántas personas han tenido que pagar deudas que no le pertenecen? ¿Cuántas personas que han quedado en la calle, les han embargado sus bienes? Porque les sirvieron de fiador
alguien de la iglesia, alguien de afuera. ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia? Porque alguien le sirvió de fiador y después no le pagó. Pastor, mire, ¿qué pasó? Digo, no, pero si yo como pastor no le dije que hiciera ese negocio entre hermanos. Dios tampoco nos está diciendo que hagamos negocios entre hermanos. Ayúdale si puede ayudar, pero no se responsabilice de tal manera. Recuerde que cuando yo le estoy sirviendo de fiador a alguien, lo que estoy diciendo es, yo me hago responsable por su deuda. No se preocupe, si él no tiene cómo pagarla, yo la pago. Pero si no tiene los recursos, ¿cómo va a pagar después? Ese sí que es un problema grave, mi querido pastor. Amén, amén. Demasiado grave y muy común. Tristemente, muy común. Mucha gente se ha molestado conmigo precisamente por eso, porque algunos me han pedido consejos, porque me dice, pastor, fíjese que quiero pedirle un consejo. Yo le digo, sí, a ver, dime, y ya mis señores que mire, me están ofreciendo un préstamo y yo lo necesito por esto y por lo otro, lo que sea. Y ya cuando le digo, sí, pero la Biblia dice esto y esto, no les gusta. Hay otras personas que me han llamado, es que la hermanita me dijo que si le puedo firmar allí, nada más son 5,000 pesos, pastor, no es mucho. Le digo, pero tú estás dispuesto a pagar esos 5,000 pesos, hablando pesos mexicanos. Entonces, yo sé que en Colombia 5,000 pesos pues no es nada, pero en México sí, 5,000 pesos ya es algo. Y entonces básicamente yo le digo, bueno, si tú estás dispuesto a pagar ese dinero, pues dale. Pero, y dice, ¿pero por qué? Le digo, porque si ella no paga, tú lo vas a pagar. Y ella me dice, no, pues entonces yo no. Entonces, eso es ser un fiador. Y la Biblia nos dice que no seamos fiadores, o sea, que no lo hagamos. Ahora, lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó es que si un hermano tiene una necesidad y va a tu casa y tú puedes ayudarle, dice que no le digas vete y mañana regresa, no, dice que le ayudes. Y en ese momento tienes la posibilidad de ayudarle. Tú le ayudes a ese hermano, pero no dice que salgas fiador de él. Entonces, mucha gente conmigo se han enojado y se han ido de la iglesia, que porque yo no quise firmarles allí un papel para un préstamo que ellos necesitaban. Y cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y para qué necesitas tanto este préstamo? No, porque me quiero comprar un nuevo sofá, o una nueva sala, o un nuevo comedor. Y yo les dije, bueno, ¿y realmente es necesario en este momento para ti? Y la gente se enoja, pero tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Debemos de hacer lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Y Él sí dice que si alguien tiene necesidad, que lo ayudemos, pero habla de una necesidad, un ejemplo, una emergencia. Alguien necesita, llega a tu casa. Si alguien viene a mi casa y me dice, pastor, necesito que me lleve al hospital, yo agarro mi auto y yo me voy en ese momento, no sea a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, yo lo llevo porque puedo y tengo la posibilidad. Pero salir fiador, no, eso no lo aprueba nuestro Dios en su palabra, amado pastor. Así es, entonces mira, esas son las recomendaciones que nos llevan a tener una vida de prosperidad, que nos llevan a tener una vida de éxito. O sea, no estamos hablando de un éxito y una prosperidad repentina y solamente pensamos en prosperidad y en riqueza. No, son formas de vida integral, que yo viva bien. Cuando yo sirvo de fiador a otro, ya no vivo bien. Y ahora está la preocupación, ¿habrá pagado, no habrá pagado? Ahora, en fin. Todo eso hace que ya se pierda esa calidad de vida. Lo que Dios nos está enseñando es tener esa calidad de vida. Como cristiano, Dios está interesado en que tengamos una calidad de vida. Y la calidad de vida no tiene que ver con dinero. Ya dijimos en este programa, hay mucha gente que tiene mucho dinero y no tiene buena calidad de vida. Es mal esposo, mala esposa, mal hijo. Y tiene dinero. El dinero no define lo que yo soy. Las riquezas no definen lo que yo soy, lo que miramos en versículos anteriores. Yo soy el que le doy valor a eso que tengo, no lo que tengo me da valor a mí, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no el vehículo, no la propiedad, no el edificio. Eso no es hecho a la imagen de Dios, somos nosotros. Por lo tanto, nosotros damos esa valor. Mi querido pastor, muy agradecido por estar con nosotros en esta mañana. Gracias también a nuestros amados oyentes. Así que, pastor, su conclusión sobre este tema y su despedida también con nuestros oyentes, y también aprovechando que hay personas
de México que nos están escuchando, desde dónde y dónde se encuentra usted, mi querido pastor. Muchísimas gracias, amado pastor. Muchas gracias. Muy agradecido por invitarnos a mi esposa y a mí a este programa. La verdad que hemos aprendido muchísimo, porque la verdad es que se aprende más escuchando todos estos temas. Aprendemos cada día más. Y bueno, en ese día pues hemos hablado acerca de la prosperidad, que es una prosperidad que no habla realmente tanto de dinero, aunque va envuelto también eso, pero habla de paz, de gozo, de felicidad. Y es una prosperidad que se alcanza cuando nosotros empezamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, cuando empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde llega la paz, donde llega el gozo, donde vivimos tranquilos y felices, confiando en nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que muchísimas gracias, amado pastor, por la invitación. Y bueno, les recordamos también nosotros que estamos aquí en un pueblo llamado La Estanzuela, en el estado de Veracruz, en México. Estamos para servirles. Nuestra iglesia se llama Hope City, México. Y bueno, estamos aquí pastoreando para la gloria de Dios, y quien desee acompañarnos, pues son bienvenidos aquí a Hope City, en La Estanzuela, Veracruz. Y bueno, estamos ahí en contacto, amado pastor. Para la próxima vez estamos listos ahí para seguir compartiendo la palabra del Señor. Así es, querido pastor, gracias a usted. Por interno ya nos ponemos de acuerdo de la próxima participación, si así Dios lo quiere. Por ahí afuera están comprando la chatarra. Recuerde que nuestra emisora y nuestra oficina se encuentra en una de las vías principales de la ciudad, por eso es inevitable todo ese tipo de ruidos. Gracias entonces a usted, pastor, gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros. Acá en Colombia el lunes es festivo. Si vas a ir a pasearte, qué bueno que lo puedas hacer, pero recuerda, primero debe estar Jesucristo en nosotros. Él nos lleva a ese paseo. Así que no dejes de congregarte. No quiero decir que no te vayas de paseo, pero si puedes hacerlo, primero busca de Dios. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, busca una iglesia donde lo puedas hacer. En México ya está ahí la invitación. En Colombia y en cualquiera de las ciudades, busca una iglesia que te enseñe de la palabra de Dios, porque recuerda que solo la palabra es la que transforma la vida del ser humano. No tanto los shows, no tanto las cosas que te tengan contento y emocionado, sino la palabra de Dios. El conocer al Padre y el conocer al Hijo, en eso consiste la vida eterna. El pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Si llegaste a lo último a nuestra transmisión, recuerda, puedes volver a escuchar este programa en YouTube, en nuestras dos plataformas de la emisora Pan de Vida en YouTube, o emisora Celestial, también lo puedes encontrar, y más adelante también en nuestra página de las emisoras. Dios les bendiga, que tengan un fin de semana maravilloso, bendecido por el Padre Celestial. Quédense en nuestra programación musical del cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial. Y más adelante también diferentes reflexiones y estudios de la palabra. Que Dios les bendiga.